los testimonios y también el mensaje de tu palabra sea todo direccionado por tu maravilloso Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, Julio. Bendiciones. Amén, pastor. Dios bendiga. Dios bendiga al pastor Cabrera, que ya se pudo conectar. Así que vamos a estar cantando y alabando al Señor con unos dos coros más. Y estamos ya yendo rumbo a la palabra del Señor en esta noche, donde creemos que Dios va a seguir obrando con este, como decía el pastor Hugo, con este precioso tema llamado y servicio. Amén, donde podemos nutrirnos y capacitarnos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Cantamos y alabamos juntos al Señor. Aleluya, sí, Amén. ¿Cuántos anhelan que se le pegue lo de Cristo? Amén. ¿Quién
Te adoramos, Jesús. Dios los bendiga, hermano. Hoy me dieron la oportunidad de poder compartir una palabra de apertura. Y justamente antes que mi papá me dijese que compartiese algo, el Señor habló a mi corazón. Esta tarde mi hermana estaba estudiando la vida de Elías. Y en eso, mientras que preparaba el mate, escuchaba lo que ella estaba leyendo. Y el Señor me habló en esta porción de la palabra. Amén, que quiero compartir con ustedes. Este es un tiempo que nosotros como iglesia y como jóvenes estamos experimentando el fruto de las lágrimas. Es un tiempo donde estamos experimentando, hermanos, el fruto del clamor, el fruto de los ayunos, el fruto de la intercesión, el fruto de la guerra espiritual, el fruto de haber doblado rodillas y también estamos sintiendo cómo el Señor nos está exigiendo más, cómo el Señor nos está llevando a más y cómo el Señor nos está pidiendo más clamor, más devoción, más oración, más tiempo, más ayuno, más búsqueda, más intercesión. ¿Por qué? Porque entendemos que este es un tiempo donde verdaderamente vamos a experimentar la gloria del Señor. Pero solo aquellos que verdaderamente se atrevan a con violencia, amén, a arrebatar las bendiciones de los cielos. Y hoy justamente esta mañana el Señor, nosotros hemos comenzado ya hace varios meses, no sé si como 4 o 5 meses, oración todos los días a las 6 de la mañana y después comenzamos a las 5 de la mañana también a orar. Y saben que cómo hemos notado cómo el Señor ha comenzado a responder. Amén. Y hoy el Señor me recordaba justamente estos días atrás, quiso golpear el desánimo a mi corazón. Pero el Señor una vez más me recordó que necesitamos perseverar creyendo, amén. Necesitamos perseverar en ruego, en oración, pero creyendo que obtendremos la respuesta. Amén. Y Primera de Reyes 17:21 dice: entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Amén. Cuando una oración es contestada, cuando un milagro sucede, el Señor es glorificado. La gloria se la lleva a Él. Amén. Él es exaltado. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede sanar, Él es el único que puede dar vida, Él es el único que puede libertar. Pero algo que quería hacer hincapié es que dice que el Señor oyó el clamor de Elías. ¿Qué hubiera sucedido si Elías no clamaba? ¿Qué hubiera sucedido si Elías no levantaba su voz creyendo que vería a ese niño que estaba muerto vivir? Amén. Y algo que se venía a mi mente es que Elías no solamente se tiró sobre el niño una vez, ni se tiró sobre el niño 2 veces, sino que dice que él se tiró 3 veces sobre el niño. Y yo podía resaltar de acá una insistencia de parte de Elías. ¿Qué hubiera pasado? Amén. No sé, yo podía rescatar de esto una perseverancia, una constancia. Amén. No una vez, no 2 veces, sino que 3 veces se echó sobre el niño. Y a la tercera vez de él echarse sobre el niño, dice que ese niño revivió. Y se me venía, cuando automáticamente escuchaba esto, se me venía una parábola que es una de mis favoritas, que siempre me ha animado a perseverar, que siempre me ha animado a insistir, que siempre me ha animado a ser inoportuna y golpear los cielos aun cuando pareciese que fuese imposible que el Señor respondiese. Lucas 18 dice una parábola muy, muy conocida, ¿no? Dice la parábola de la viuda persistente. Amén, aleluya.
¿Cuántos quieren ver frutos? ¿Cuántos quieren? Este es un tiempo, hermanos, donde nosotros debemos creer, aunque el pecado abunde, aunque la homosexualidad abunde, aunque la frialdad en la iglesia abunde, aunque la negligencia abunde en los jóvenes, aunque este tiempo, algo que el Señor me ha estado golpeando tanto, es de ver tanta imperseverancia en los jóvenes, tanta inconstancia en los jóvenes, de ver hoy tocan el cielo con las manos y mañana parece que ya no sienten nada, que ya no quieren entrar al Zoom, que ya no quieren congregarse, que ya parece que se olvidaron por completo de dónde el Señor los ha sacado. Pero yo creo, aunque vea falta de perseverancia, yo por la fe veo a jóvenes perseverando. Yo por la fe veo a mi ciudad viviendo en santidad. Yo por la fe, porque no dejaré de clamar, no dejaré de derramar lágrimas. Algo que Carlos Anacondia dice, y es que él dice que cuando se acaban las lágrimas es cuando se acabó nuestro ministerio. Cuando se acaban las lágrimas, se acaban las almas. Qué precioso que podamos perseverar, derramando nuestro corazón como agua, como dicen Lamentaciones, al ver a los pequeñitos que desfallecen de hambre en cada esquina de la ciudad. Es un tiempo de perseverar en clamor, en lágrimas, con el corazón desgarrado, porque yo por los ojos de la fe, aleluya, veo a mi ciudad doblando sus rodillas ante el Señor. Yo por la fe veo a mi ciudad dejando la homosexualidad, dejando el alcohol, dejando la prostitución. Yo veo por los ojos de la fe, y no me importa que tenga que clamar 1 año, 2 años, 3 años, porque lo valdrá, porque el Señor tarde o temprano Él responderá. Y esta parábola, hermano, dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre, hermano, escuche bien, siempre debían orar y nunca darse por vencido. Yo no me voy a dar por vencido, aunque parezca que cuando más oro, el pecado más abunda. Aunque parezca que cuando más oro, parece que hay más inconstancia. Aunque parezca que cuando más lloro en la presencia del Señor, más jóvenes pareciera que se quieren ir. No me interesa, no me voy a dar por vencido, porque le clamo a un juez justo. Y la palabra dice que Él se deleita, que Él se complace en hacer justicia. Y dice: había una vez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios. Había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. El Señor está buscando gente que lo vuelva loco. El Señor está buscando gente que le aturda los oídos. Amén. Dice que Jacob, dice que cuando aún venía su hermano para matarlo a él, para matar a sus hijos, dice que él toda la noche se quedó peleando con Jehová hasta que no lo bendijese. Y dice que Jehová le dijo: ya suéltame porque raya el alba. Pero él dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Amén. Este es un tiempo de inoportunar al cielo. También dice la palabra, cuando el Señor nos habla de la referencia sobre cómo nosotros debemos orar, el Padre Nuestro, al final él menciona que dice que había un hombre de familia, pero dice que mientras que ellos dormían a medianoche, llega un amigo para pedirle pan. Y dice: aunque este no fuese su amigo, el hombre de la casa le dará el pan porque él fue inoportuno. Amén. Y este es un tiempo de nosotros ser inoportunos. Este es un tiempo para nosotros verdaderamente golpear a las puertas, entendiendo que tendremos respuesta. Y dice: durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si
Hasta Él dio un veredicto justo al final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él de día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Le digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Amén. Esta es la palabra, hermano, que el Señor hablaba a mi corazón y quiero compartirles a ustedes. Este es un tiempo para perseverar, porque dice que aquel juez no era justo, nuestro juez es justo. Aquel hombre no amaba a la gente ni se dolía por la gente, pero nuestro Dios tiene un amor. Usted ama a la iglesia, usted ama a su ciudad, usted ama a los jóvenes de su iglesia, usted ama a su hijo que está en pecado, usted ama, imagínese cómo ama el Señor. El amor del Señor no entra en nuestra mente, no entra en nuestro corazón. El Señor hará justicia, el Señor responderá, pero hoy, hermano, te digo, sigue intercediendo, sigue clamando. Dice que Fine y este hombre, este gran avivador que provocó un avivamiento tan grande, dice que su clamor se escuchaba a 1 kilómetro, a kilómetros se escuchaba su clamor, pero ese clamor hacía algo, esa perseverancia, la ciudad entera se rendía en arrepentimiento al Señor. Este es un tiempo para levantarnos a clamar, para levantarnos a interceder, pero también para perseverar, para tener fe. Y aunque no veamos respuesta, seguir clamando. Hacemos una oración al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, Señor. Danos fe, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Espíritu Santo, somos débiles, pero bebemos de la fuente que nos fortalece. Aleluya. Muchas veces, Señor, somos inconstantes, Señor. Somos poco perseverantes, pero tu palabra dice, Señor, que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, aleluya, sino de poder, amor y dominio propio. En otra versión dice autodisciplina. El Señor nos dio la capacidad para ser disciplinados, para perseverar, para ser constantes, para mantenernos golpeando, porque la palabra dice, el que busca, halla, el que golpea, se le abrirá. Este es un tiempo para golpear los cielos hasta recibir respuestas. Este es un tiempo para llamar y clamar hasta que el Señor, aleluya, hasta que el corazón de Dios se ha movido a misericordia. Y Él es un Dios misericordioso, hermano. Yo sé que Él responderá a tiempo. Aleluya, gracias, Señor. Los bendigo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Cantamos una alabanza. Después hay un pedido de oración especial, pastor. Pastor Ávila pedía oración por el pastor Silvestri, el director del Canal Luz, que está con COVID, él, y creo que también su hijo, creo que estaba internado, así que luego podamos hacer una oración especial por el pastor y que Dios pueda estar poniendo su mano poderosa. Amén. También por mi suegra, que el Señor pueda estar poniendo su mano de poder. Amén. Cantamos una alabanza, después vamos a hacer una oración y luego estamos dando ya al pastor Cabrera, que nos va a estar continuando con este tema tan importante, maravilloso, que podamos nutrirnos la palabra del Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Aleluya. Amamos
encuentro salvación en tu presencia. Bendecimos tu nombre. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Aleluya, bendito sea tu nombre. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Lo que amamos es tu presencia, lo que anhelamos es tu presencia. Amamos tu presencia aquí. Ven, desciende, oh Señor. Lo que amamos es tu presencia. Lo que anhelamos es tu presencia. Amamos tu presencia aquí. Desciende, oh Señor. Señor. Tu presencia. Te anhelamos, Sí, Jesús amado, bendito. Amén, Jesús. Te adoramos, Jesús. Antes de entregarle al pastor Cabrera, iba a pedir al pastor Ávila si puede hacer esta oración por el pastor Silvestri y bueno, y por las peticiones que el pastor había presentado, también por mi suegra Constancia, le pido sus oraciones también, que necesita una transfusión de sangre, de plaquetas, pero confiamos que Dios puede hacer el milagro. Amén. Es una mujer de fe, es una mujer de mucha oración, así que creemos, Dios, de muchas situaciones le ha librado, se ha glorificado. Creemos que en esta noche también lo puede hacer. Pastor Ávila, que pueda estar haciendo esta Gracias. Muchas gracias, pastor. Te damos gracias, bendito Dios, en estas horas difíciles, Señor mío, donde estos hermanos, Señor, aquellos que están dentro de nuestros afectos, están pasando un tiempo y momento de dificultad, Señor mío, y una vez más apelamos a tu inmenso amor y gran misericordia. Quiero dejar de lado, Señor, los sentimientos y las emociones para que tu perfecta voluntad se haga sobre sus vidas, Señor. Porque sabemos que tu voluntad, Señor, es buena, es agradable y es perfecta. Lo único, Señor, que te pido en este tiempo, Señor, que tu amor y misericordia se manifieste sobre la vida de estas personas, así también como sobre nuestra vida, para que esa perfecta y divina voluntad, Señor, se cumpla. Entregamos todo esto en tus manos, Señor, sabiendo y reconociendo que siempre lo que tú decidas, Padre,
será lo mejor para cada uno de nosotros. Te pido por el entorno, por los afectos, por aquellos, Señor, que estamos del otro lado, que tú traigas consuelo a nuestro corazón, un refrigerio al alma, Señor, y fortaleza, Señor, para nuestro espíritu, Padre amado. Tráenos por sobre todas las cosas paz, porque sabemos, Dios, que aquellos que hemos confiado en ti nunca seremos avergonzados. En el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias una vez más porque sabremos, Dios, que tú obrarás. En el nombre de Cristo te lo agradecemos, papi. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Ávila. Pastor Cabrera, Dios lo bendiga. Gracias nuevamente por poder estar con nosotros en esta noche. Le damos la palabra. Amén. Amén. Es un gusto poder saludarle en el nombre del Señor, saludar a los pastores que están, al pastor Ricardo, pastor Omar, al pastor Hugo. Es un placer de poder saludarle, pastor Hugo, que Dios le bendiga, que Dios le dé gracia. Y si hay algún otro pastor más, pero quería también hacer mención que está con nosotros Silka, es hermano de aquel que se conectaba y que estaba orando por nosotros. Algunas veces oró y es hijo del misionero Pedro Silka. Él es Gedeón Internacional. Él está con los Gedeones y le damos la muy cordial bienvenida a esta reunión. Bien. Estamos felices de vivir en el tiempo que vivimos. Creo que estamos delante de los cumplimientos proféticos de la palabra de Dios. Yo dije algo ayer en la reunión, quisiera volver a repetirlo. Estamos delante de ese cumplimiento profético dado por la alianza que hacen los judíos y los árabes. Y es tan sorprendente que la gran cantidad de las líneas rabínicas, porque en Israel hay muchas líneas rabínicas, y todas las líneas rabínicas están diciendo el Mesías viene. Y como Rosh Hashanah se va a festejar en el mes de octubre, entonces ellos dijeron, esta es la última fiesta, es el último Rosh Hashanah que vamos a festejar sin el Mesías. El año próximo lo vamos a festejar con el Mesías. Y esto es lo sorprendente, que todas las líneas están proclamando, declarando y creyendo que esta es la última, es la última que ellos festejan. Entonces, esto nos indica que estamos ante esa hora del arrebatamiento de la iglesia. No solamente esto, sino que muchos países pactaron con los judíos una alianza de paz. Yo soy uno de los que creen firmemente que Israel, para reconstruir el nuevo templo, no va a necesitar hacer guerra. No, va a ser la paz. Y está en las predicaciones que he hecho yo en YouTube, sobre 2 predicaciones que he hecho sobre la reconstrucción del templo. Y esto es la evidencia. Esto es la evidencia. Faltan algunos países convencer que son un poco duros, pero ya está. Y en esta semana ha salido un vuelo a Kuwait. Un vuelo es sorprendente. Nunca en la historia ha salido un vuelo desde el Tel Aviv a Kuwait. Esto es una evidencia que Cristo viene pronto. Esa alianza que está haciendo Israel con los árabes. Esto es muy sorprendente. Y esto debería llamarnos la atención porque se está cumpliendo la palabra profética. Y la Biblia dice, cuando veas que estas cosas comiencen a acontecer, el verano está cerca. Y realmente estamos cerca. Dios quiera que los cristianos despierten en la hora que estamos viviendo, se den cuenta y podamos consagrarnos totalmente al servicio y a la dedicación para el Señor. Estaremos viendo muchos cumplimientos delante de nuestros ojos. De aquí más vamos a ver muchos cumplimientos. Pero que Dios nos dé la luz y la capacidad para comprender. Bien, estamos hablando sobre el tema, el llamado y el servicio.
el llamado y el servicio. Hemos comenzado y quisiera darle, antes de entrar en esta noche, ese repaso. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hablado sobre el llamado y el servicio. Hoy, bien, vamos a ver, aquí hoy está un poco mal Bien. El llamado y el servicio, una de las cosas que hemos hablado, quisiera volver a repasar porque quiero que retomemos. Aquí está el gráfico principal. Todos nosotros, usted y yo, somos llamados, todos, no hay duda. Nadie que ha ingresado dentro del cuerpo que es Cristo no tiene ninguna actividad. Todo cristiano tiene vida y tiene actividad. Le vuelvo a repetir, todo cristiano tiene vida y tiene actividad. Eso me dice que dentro del cuerpo de Cristo hay vida y hay funcionamiento. Entonces tenemos una responsabilidad. Pero la primera sobre todas las cosas, la columna vertebral, la columna, es la intimidad con Dios. Eso ya lo hemos pasado y lo hemos visto, la intimidad con Dios. Bien, después de tener esa intimidad viene el llamado específico y la segunda cosa, la que hemos visto la semana pasada, es el compromiso que yo tengo con la iglesia local. Es donde yo tengo que servir en la iglesia local, es donde yo tengo que prepararme en la iglesia local, es donde la iglesia local va a confirmar mi llamado, es donde van a colocar las manos y también si es necesario despedirme o enviarme a donde Dios me llame. La iglesia local es muy crucial, es muy importante, tremendamente importante que la iglesia local lo haga. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Acá quiero hacer un paréntesis. En la iglesia local es la iglesia que va a marchar conforme a la lideranza que tiene. Si su lideranza no tiene visión, la iglesia no va a tener visión. Si sus líderes tienen una visión extensa, no local, si tienen una visión de Dios, que es la visión de Dios todo, entonces la visión de la iglesia va a ser todo. Y esto tiene un gran beneficio, un grandísimo beneficio. ¿Por qué? Porque cuando los líderes generan, estudian, preparan para preparar la iglesia para extenderse hacia lo lejos, entonces va a tener obreros, se va a multiplicar en obreros. Pero cuando la iglesia solamente se alimenta ella, se queda en un grupo pequeño y simplemente son felices y contentos y ahí quedamos, entonces la iglesia no se va a extender. La iglesia no va a extenderse. Entonces ese es un grave problema cuando la iglesia no tiene visión. El Señor Jesús dice a sus discípulos, levanten las cabezas, levántenla. Y miren que los campos ya están blancos para la siega. Mírenlo. Y ahora decirle eso, Jesús, a los judíos en el pozo de Samaria y todavía hablándole que se salvarían samaritanos, es lo más duro que podían escuchar los judíos. Pero el Señor le estaba diciendo, levanten las cabezas, esa cosecha son samaritanos. Qué tremendo habrá sido para esos judíos. Esos judíos que no lo aceptaban porque eran una mezcla de paganos y judíos, y por eso eran samaritanos y no lo aceptaban. Entonces, imagínense, pero Dios misericordiosamente, aunque ellos no lo entendieron, pero eso ya estaba en el Antiguo Testamento de salvar los gentiles. Génesis 12, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias. Entonces la bendición de Dios era para todos, pero no lo entendieron los judíos. Por eso es muy importante hasta dónde tenemos la fe de extendernos. ¿Hasta dónde? Por eso es tremendamente clave tener comunión con Dios. Tener comunión y trabajar con eso.
trabajar, preparar obreros que salgan, que avancen. Esto tenemos que hacerlo y es urgente, donde tenemos que alcanzar los no alcanzados. Un día vamos a hablar sobre este tema, los no alcanzados, las naciones donde la Biblia no está ni siquiera un versículo traducido, donde tenemos el gran desafío de alcanzar los no alcanzados. Bien, esto hemos hablado, el llamado, el compromiso con la iglesia local. Y ahora en esta noche viene el conocimiento espiritual. Yo tengo que prepararme, para eso están los ministerios. Y quisiera que volvamos, por favor. Quisiera que volvamos y abra su Biblia allí en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué tienen que hacer los líderes de la iglesia? ¿Qué ellos hacen, esos líderes de la iglesia? Lamentablemente, los líderes de la iglesia se ocupan mucho tiempo para solucionar problemas. Y no tendría que ser su trabajo prioritario. ¿Cuál es el trabajo prioritario de los líderes de la iglesia? Y cuando digo líderes me estoy refiriendo a pastores, presbíteros, ancianos. En el capítulo 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Estos son los líderes. Ahora, noten la primera palabra. Yo creo que ya lo hemos hablado esto, pero quiero repetirlo. Dice a fin. Y esta palabra la he repetido tantas veces. El término a fin aparece 67 veces en el Nuevo Testamento, a fin. Y es lo anterior me lleva al objetivo, que quiere decir que los ministerios que acabamos de leer en el versículo 11 me llevan al objetivo que va a mostrar después del término a fin. ¿A dónde me lleva? ¿A fin de qué? ¿Qué tarea tiene la lideranza de la iglesia? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Número uno. ¿Qué tienen que hacer los líderes de la iglesia? Perfeccionar ¿a quién? A los santos, a los salvos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para extender el reino o para futuramente reemplazarlo, para la obra del ministerio. Perfeccionarlo. Y esa palabra, perfeccionarlo, es artizo. ¿Qué quiere decir? Equiparlo, darle toda la herramienta necesaria, que tenga toda la herramienta necesaria, artizo. Esta palabra se usaba para un viajero que iba a viajar. Entonces tenía un autoexamen, tengo todo lo que preciso, todo. Entonces, si estoy con todo lo necesario, puedo viajar, estoy artizo. Esta palabra se usaba para un soldado que iba a la guerra. Si tenía todo el armamento, todo lo que necesitaba. Tiene todo, está artizo, equipado. Está equipado para hacer esa tarea. Entonces la pregunta es, ¿están equipados nuestros miembros de la iglesia? ¿Están equipados? Entonces nosotros tenemos que equiparlo para esa tarea. Y para eso hay que invertir tiempo, muchas horas de equiparlo, hay que invertir mucha oración, hay que invertir dedicación, hay que invertir preparación, estudio, porque un obrero no sale del día a la noche. Pablo le dice, no consagres a neófitos. Y la palabra neófito traducido literalmente, significa árbol verde. Árbol verde. No consagre un árbol verde. No tiene la capacidad para funcionar. Entonces, no lo consagre. Entonces, la prioridad fundamental es esto, Entonces, artizo, estar equipado. Bien, entonces vamos a hablar de este tema. Vamos a ir, ya hemos pasado todas estas cosas y quisiera detenerme aquí.
creo que no vamos a poner otro gráfico hoy. Y el texto que nosotros vamos a leer es 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. El crecimiento. Y quisiera que usted abra su Biblia y vamos a quedarnos ahí y no creo que terminemos hoy todas las características. La encontramos en 2 de Pedro capítulo 1. Versículo 5. Por ahora vamos a leer el versículo 5 hasta el 11, pero luego vamos a ir agregando otros textos, pero vamos a ir viendo en qué tengo que crecer. ¿En qué tengo que crecer? Dice en el versículo 5, vosotros también poniendo. Esa palabra poner significa añadir, agregar. Poner, agregar. Toda diligencia. Esa palabra diligencia quiere decir esmero, hacer lo mejor posible. Esmerarme al máximo. Esmero es hacerlo mejor. Esmero. Bien, poniendo diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fundamento, a vuestra base. ¿Qué es la base? La fe. Después de tener la fe, ¿qué tengo que añadir? Virtud. Añadir virtud. Y a la virtud, ¿qué tengo que agregarle? Conocimiento. Y al conocimiento debo agregarle dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Hasta ahí llegan los grados de conocimiento. O sea, donde tengo que prepararme. Entonces usted tiene ahí en el gráfico los diferentes estados. Pasamos por la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Son las virtudes que deben tener un cristiano. Pero sigo leyendo, porque aquí me dan los resultados positivo y negativo. Si tengo o no tengo estas cosas. Si estas cosas son parte de mi vida o no son parte de mi vida. Observémoslo y prestemos mucha atención y démosle la importancia que ellos tienen. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, no solamente están, mire lo que dice, abundan, quiere decir generosamente desbordan, nos dejará estar ocioso y ni sin fruto. Quiere decir que un cristiano que tiene estas virtudes nunca va a ser un cristiano quedado, estancado, y como resultado va a llevar fruto. No va a quedar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te va a explicar el otro lado. Y el otro lado es si no lo practicas, si no practicas estas cosas. Y dice, pero el que no tiene estas cosas, el que no le da importancia y no se preocupa, tienen la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado la purificación de sus pecados. Noten que menciona 3 detalles. El primer detalle es ciego. Oiga, cuando la Biblia habla de ciego, es muy serio en cuanto a esto en el sentido espiritual. Porque la Biblia dice que la palabra o el mismo Señor Jesús y la palabra es la luz. Y esa luz nos trae la claridad, nos hace ver la verdad. Y esa verdad nos libera. Entonces, si yo estoy ciego, nunca llegué a la verdad. Si no practico esas cosas, no llegué a la verdad. Entonces, no he llegado a la verdad. Y entonces es ciego, es ciego. Y qué interesante que por un lado dice que es ciego y por otro lado la vista muy corta. No tiene una clara visión.
y tiene un problema de amnesia. Y eso es, se olvidó. Es de amnesia. Se ha olvidado de la purificación de sus pecados. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, inamovible, firme es estable, lo que vuestra vocación. Ahora, cuando usted va a buscar el significado de la palabra vocación, las veces que la Biblia usa ese término, lo usa básicamente en dos sentidos. La vocación del llamado a ser salvo y la vocación de la función que Dios me dio. Entonces, mi vocación es la vocación que Dios me dio, es para ser salvo. Por ejemplo, Efesios 4:1, os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y esa vocación es el salvo, la salvación. La vocación, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, si practicamos esa, la que tenemos ahí, y vamos a estudiar hoy 1 o 2 nada más, si hacemos esas cosas, ¿qué me dice? No caeréis jamás. Entonces yo tengo que prestarle atención a esto si no quiero caer. Tengo que practicar esas cosas para no caer. Y esas son las virtudes. Pedro está colocando como virtudes que debe haber en cada cristiano, en cada uno de nosotros. Y no la está colocando como una condición para entrar al ministerio, simplemente para un cristiano. Entonces imagínense para aquel que tiene un llamado. Si esto un cristiano debe tener, ¿cuánto más un llamado de Dios? ¿Cuánto más un llamado de Dios? Porque de esta manera será otorgada, si practicamos esto, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué tremendo pasaje. Qué tremendo. Muy bien. Leído esto, voy a hacer un pequeño repaso de la segunda carta de Pedro y luego entramos para entender qué es lo que está queriendo decir. Segunda de Pedro, la palabra que más se repite es la palabra conocimiento y algunos sinónimos de la palabra conocimiento. Algunos sinónimos y la palabra conocimiento. Se repite 18 veces en 3 capítulos. Voy a mencionarle algunos de aquí a unos minutos. 18 veces el término conocimiento. Entonces, ¿qué le está queriendo decir Pedro a sus lectores? Que ellos deben tener el buen y el correcto conocimiento. Y el conocimiento produce crecimiento y transformación. Se lo repito, por favor. Pedro está tratando de decirles que ellos tienen que tener conocimiento y tienen que tener el correcto conocimiento, porque el conocimiento le produce madurez y transformación. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que me produce el conocimiento? ¿Cuál es el elemento que va a producir el conocimiento? Es la palabra inspirada, la que encontramos del versículo 19 al 21, de ese mismo capítulo 1, de 19 al 21, la palabra inspirada. Entonces yo puedo llegar al conocimiento, pero ¿a través de qué? De la palabra, las escrituras. Entonces ahora Pedro cambia de tema, pero va paralelo el tema en el capítulo 2. Entonces Pedro va a hablar de los peligros de los falsos maestros, y de aquellos profetas que se metieron en la iglesia muy sigilosamente, porque estos falsos maestros que menciona Pedro en el capítulo 2 son los que se habían infiltrado en la iglesia.
y estaban en la iglesia. Y él va a dar algunos ejemplos, o tres ejemplos, cómo Dios actuó con justicia. Y el primer ejemplo es sobre Noé. Dios actuó con justicia. El segundo ejemplo, Sodoma y Gomorra. Y el tercer ejemplo, Lot. Los tres ejemplos terminaron bajo el juicio y el castigo de Dios. Noé, Sodoma y Gomorra y Lot. Ahora, para no hacerlo tan extenso y tan monótono, él les insta a crecer en la palabra. ¿Y cómo cierra esta carta? ¿Cómo cierra esta carta? Y cierra con el versículo 18. Y entonces 3:18 cierra de esta manera. Y él dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Entonces, ahí está el tema fundamental de esta carta, el crecimiento. ¿En qué? En la gracia y el conocimiento. Gracia y conocimiento. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es el tema principal, el conocimiento. Muy bien. Entonces, ahora volvemos a nuestro pequeño gráfico. Y yo quiero hacerle notar que en este gráfico, hay virtudes intelectuales y hay virtudes de carácter. Y es muy llamativo que desde el dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, son características de nuestro carácter. Todo esto hace parte de nuestro carácter. Y todo esto, todos esos dominio propio, paciencia, es la relación que debo tener con mi hermano. Yo tengo que tener dominio propio, tengo que tener paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Todo esto es lo que me va a relacionar, no solo con mi hermano, sino con todo mi prójimo. Entonces tengo que tener esas características para ser un buen instrumento en las manos de Dios. Y vaya que hay que tener dominio propio. Hay que tener dominio propio más de una vez. A usted le gustaría decirle unas cuantas cosas a cierto hermano, cierta hermana, pero mejor es quedar callado, tener dominio propio, porque podría perjudicar la obra. Pero tiene que tener dominio propio. Dominio propio. Pero las otras tres son virtudes que la recibo divinamente de parte del Señor. Y en la gracia de Dios se coloca el fundamento. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera. La primera virtud es la primera, la que me hace entrar al reino de Dios. La que me da la puerta abierta para entrar es la palabra fe. La palabra fe. Hay un sinónimo de la palabra fe que es creer o creed. Y esa palabra creed se repite más de 95 veces en el Evangelio de Juan. 95 veces en el Evangelio de Juan. Entonces, dentro de las muchas palabras o las varias palabras que repite Juan, es el término creer. No solamente amor, no solamente verdad, no solamente enviado. Estas son las palabras que repite Juan. Creer, enviado, amor. Son las palabras que más repite Juan. Las que más repite y las que más va a usar. Creer. Ahora, ¿qué significa ese término creer? Creer. ¿Qué me está diciendo cuando me usa en la Biblia ese término creer? Ese término es muy, muy fundamental. Y esa palabra creer es la base, lo que nos va a sostener. Es la absoluta convicción,
la firmeza, lo inamovible a través de los tiempos, la absoluta, la firme convicción, lo inamovible a través de los tiempos. Esa palabra, creed, en el original es arete, arete, arete. El verdadero cristiano, inamovible, inamovible. Ahora, acá viene un detalle. Y el detalle es, ¿en qué se fundamenta mi fe? Recuerdo haber estado en un curso de un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, Caballero Yucó. Él ya está con el Señor. Y un día se encontró con dos mormones y lo quisieron evangelizar. Entonces, cuando comenzamos a conversar con él le pregunta y dice, ¿cuál es el fundamento de su fe? Se miraron uno al otro y no sabían cuál era el fundamento de su fe. Y no quisiera preguntar en esta noche a los que me están escuchando cuál es el fundamento de su fe. ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Bien, entonces ellos empezaron a hablar en inglés porque pensaba que él no sabía inglés y él sabía. Y le dice, va a decirle cualquier cosa, qué sé yo, cuál es el fundamento de nuestra fe. Decirle cualquier cosa. Y él entendió todo eso. Y él le dice, si ustedes no saben el fundamento de su fe, ¿por qué salen a predicar? Ustedes no tienen un sólido fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Hermano, el fundamento es la estructura de nuestra base que nos hace sólido, inamovible y que nos sostiene en las horas difíciles. Son las doctrinas fundamentales de nuestra fe y que debemos conocerla y que lamentablemente en nuestros días no se predican y que deberían predicarse hoy más que nunca. Los fundamentos de la fe. Los fundamentos. Pero la pregunta que yo quiero hacerle, ¿en qué se basa nuestra fe? ¿En qué tengo fe? Porque yo tengo fe, yo puedo tener una persona, en un deportista, en algo, en un curandero, en la cruz. ¿En qué tengo fe? ¿En qué? Ahí está la clave. Porque la Biblia me dice fe, pero ¿en qué? La fe está direccionada a la palabra. No se olvide nunca esto. Nuestra fe está direccionada a la palabra. ¿En qué yo creo? En la palabra de Dios. En la palabra. Entonces, el apóstol Pedro va a decirme allí en su segunda carta de Pedro, donde en el capítulo 1, versículo 1:20 dice, entendiendo primero esto, sobre todas las cosas, primero tengo que entender esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna, es de interpretación privada, porque nunca los profetas fueron traídos porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Entonces yo en eso fundamento mi fe, en la inspiración de la palabra. Es divina. Por eso este libro que se llama Biblia es inspirado totalmente y no tiene más nada que agregarse. Está completa. No tiene más nada que agregarse, ya está completa. Se cerró con el libro de Juan, Apocalipsis. Aunque algunos aparecen por ahí con algún agregado. Algunas sectas y algunas iglesias evangélicas con algún agregado. Totalmente erróneo. Los mormones agregan el libro del Mon, la revelación de Mon. El ángel Mon, que era un demonio, no era otra cosa.
Los testigos de Jehová le agregan 6 tomos. Tienen que leer los 6 tomos aparte de la Biblia, lo que Russell escribió. ¿Y los cristianos qué agregan? Lo que agregan los cristianos. Son varias cosas fuera de la Biblia. Y una de las cosas, la gran revelación del nuevo Apocalipsis, la que estuvo 4 días en el corazón de Dios y salió de la isla de Pasmo, el nuevo Apocalipsis. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está el nuevo Apocalipsis? ¿Desde cuándo aparece esto? Es aberrante, es denigrante todo esto. Pero bueno, entonces la fe tiene un fundamento y es la palabra. Ahí, después que yo tengo en claro, cuando yo tengo en claro la palabra, cuando yo ya recibí el fundamento de la fe, viene la virtud. La virtud, esta palabra virtud, yo quiero rectificarme que he cometido un error. Cuando yo dije arete, es la palabra virtud, no fe. Es la palabra arete, es la palabra virtud. Quiero rectificarme. Podríamos leer muchos textos sobre la fe, pero no vamos a detenernos. Y entonces, la virtud es una palabra difícil de traducir porque depende en qué tiempo. Porque como muchas palabras por generaciones van cambiando. Pero quiero darle la definición. Y la palabra virtud es la capacidad de vivir lo establecido y como consecuencia producir frutos. Es la capacidad de vivir lo establecido por Dios y como consecuencia dar frutos. La virtud es ese poder activo de Dios que opera en nosotros y que nos da la capacidad. Pero es muy interesante que la palabra virtud es esa capacidad que está en nosotros, dada por Dios, para vivir según la regla de Dios. Pero a su vez no solamente vivir, sino producir frutos. Entonces todo llamado de Dios debe tener como cosa prioritaria la virtud. Tiene que tener la capacidad de vivir y de producir frutos. Recuerdan cuando estudiamos Juan capítulo 15, donde dice, aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Está llevando fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Y después en el versículo 8 dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, que lleváis muchos frutos. Entonces, fruto, más fruto y muchos frutos. ¿Es esto un verdadero discípulo de Cristo? Esta es la virtud, es la capacidad que Dios me da para comprender su plan y vivirlo y traer fruto. Bien, ahora voy a detenerme en esta palabra y aquí me quiero detener. Esta palabra nos va a llevar el resto del estudio, el conocimiento. El conocimiento. Usted tiene su Biblia abierta en Segunda de Pedro. Y quisiera que decorramos algunos versículos nada más. Espero que usted pueda entenderme la explicación que voy a hacerle ahora. Versículo 2. Pedro saluda y le dice, gracia y paz sea multiplicada. La gracia y la paz multiplicada. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué saludo más extraño.
más extraño. La gracia y la paz. La gracia tiene que ver con el saludo griego, la paz tiene que ver con el saludo hebreo. La gracia y la paz, o sean multiplicadas en el conocimiento. Y esa palabra multiplicada, oiga, esto es una palabra, cuando usa el término multiplicado, es la palabra pleró. Y esa palabra pleró es un imperativo. No es una elección, es un imperativo. Entonces yo tengo que multiplicar o pedir la multiplicación en el conocimiento. En el conocimiento. ¿En el conocimiento de quién? De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tengo que conocer a Dios? Porque si yo no conozco a Dios, yo no voy a entrar en el plan de Dios. O sea, yo conozco a Dios, acepto el plan salvador y acepto el desafío que Dios tiene conmigo. Repito, cuando conozco a Dios, acepto el plan salvador y acepto el desafío. Yo creo que en estas tres palabras se sintetiza toda la Biblia. En conocer a Dios. Y cuando conozco a Dios, cuando lo conozco a Dios, entonces conozco el plan, ese plan que Dios tiene. Y desde Génesis ya tiene ese plan. Génesis 3:15 ya tiene ese plan. Entonces, porque lo conozco a Dios, con todos sus atributos y sus acciones, entonces puedo confiar que el plan es seguro, el plan es verdadero, me salva. Y entonces cuando soy salvo, me lanzo en la obra, en el plan que Él tiene y creo, Él va a respaldarme, va a guiarme, Él va a protegerme porque Dios tiene ese plan. Entonces, esos tres tópicos, nunca se lo olvide: conocer a Dios, conocer el plan y conocer el propósito. Entonces, esas tres cosas se hacen realidad porque lo conozco. Entonces, ¿qué me está diciendo en este versículo? Que sea multiplicado el conocimiento de quién, de Dios. De Dios. Entonces yo tengo que multiplicar conocer a Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo rico viene ahora, lo glorioso viene ahora. Y mire lo que dice en el versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. Y dice, con todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo pertenece a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder. Nos fue dado por su poder. ¿Qué nos fue dado? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oiga, parece un poco complicado acá, pero vamos a tratar de explicar. El apóstol está diciendo, todo pertenecen a esa vida y a la piedad. ¿Cuándo? Cuando crees con el conocimiento. Y por medio de ese conocimiento Dios nos ha dado, te dio a ti y a mí su divino poder. Lo tengo, está dentro de ti, está dentro de tu propia vida. Nos fue dado por su divino poder. Pero ¿por qué viene el poder? Oiga, ¿por qué viene el poder? Por el conocimiento. Cuando tú empiezas a conocer toda la inmensidad de Dios, te sumerge en las Escrituras, empiezas a conocer y a experimentar el poder de Dios. El conocimiento por medio del poder de Dios que nos ha llamado por su gloria excelsa. Oiga, ¿sabe lo que está diciendo Pedro? El día que tú te convertiste, Dios te llamó por el excelente poder de Dios. Ese poder
tuvo la autoridad de trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tuvo el poder de liberarte de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Tuvo el poder de limpiarte de todos tus pecados y hacerte una nueva persona. Tuvo el poder de hacerte una persona inútil a ser útil. Este es el poder de Dios y usted no puede negarlo, no puedes quedarte sin servir a Dios. Tienes que servir, porque el poder actuó en ti para salvarte. Por la excelencia nos llamó. Y acá viene otro detalle tremendo. Otro detalle. Vuelva al final del versículo 3. Ese conocimiento está ligado a su gloria, pero mire lo que dice. Que nos llamó. ¿Por qué? ¿Por medio de qué nos llamó? ¿Por qué nos llamó? Por su gloria. A ver si me entiende. Él me está diciendo que lo que a mí me salvó es el conocimiento, la revelación de Dios. Pero ese conocimiento viene acompañado con la gloria. Conocimiento y gloria viene a ti. Entonces, cuando más conocimiento tengo, más gloria tengo y más gloria. Usted pide gloria, dame gloria. Bueno, conocimiento. Tienes que multiplicar tu conocimiento. Entonces se aumenta la gloria. Se aumenta esa gloria. Qué tremendo. Hermano, tómese el tiempo para estudiar 2 de Pedro. Es tremendo, tremendo. Y el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado. ¿Qué nos dio? Por esa gloria y conocimiento. ¿Qué dio? Preciosas y grandísimas promesas. Donde no tengo duda que va a cumplirse, porque todo lo que prometió lo va a cumplir. Que dice entonces, nos dio preciosas y grandísimas, pero grandes promesas. Alguien se puso a contar y no sé cuántas promesas, pero alguien dijo que hay más de 30,000 promesas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Esto pasa mi capacidad de entender. Esto pasa totalmente, trasborda mi conocimiento. Yo quiero que usted lo lea conmigo de nuevo. Por favor, tómese la paciencia de observar este versículo. Dice que lleguemos a ser participantes. ¿De qué soy participante? De la naturaleza divina. ¿Cómo es esto? Yo paso a participar de la naturaleza de Dios. Yo paso a recibir lo eterno, lo glorioso. Entonces, cuando viene el conocimiento acompañado con la gloria, yo recibo promesas y recibo la naturaleza divina. Dice, para que por ellas, no es mañana, es ahora, es tiempo presente, que tenga que ser participantes. Yo soy participante. ¿Sabes lo que significa esa palabra participante? Socio. Soy socio de Dios en su naturaleza. Soy socio de Dios en esa naturaleza, participante, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo y las cosas y todo lo que hay. Bien, todo esto. Entonces Dios me ha concedido ese privilegio. Qué importante. No hemos entrado en detalles, en simplemente un panorama muy rápido del conocimiento, pero no he entrado en lo profundo de la palabra conocimiento, porque hay muchas palabras en la Biblia para el término conocimiento. El término que más se usa es noxis. Ahora, ese noxis muchas veces se usa con una preposición.
Y en la carta de Pedro, la mayoría de veces se usa con la preposición, con una preposición. Y la preposición es epi. Entonces, cuando usted lee en griego, lee epignosis. Ahora usted dirá, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué cosa me enseña eso? Ok, ahí está la grandeza de la epignosis. La palabra, o mejor dicho, la preposición epi, significa aquello que está arriba o que viene de arriba. Entonces ese conocimiento del que está hablando Pedro es el que vino de arriba. Vino la revelación de arriba. No es cualquier conocimiento, es el conocimiento de las escrituras. Y ese es el que usted tiene que crecer, tiene que madurar. Tiene que avanzar, tiene que crecer ineludiblemente. Si quiere ser un siervo de Dios, tiene que crecer. Pero ahora el otro detalle. El otro. Esto es el significado etimológico de la palabra. Pero llevándolo al terreno práctico, epignosis significa aquello que viene de arriba, pero que yo he experimentado, he vivido. Entonces Pedro le está escribiendo a personas que vivieron, ¿qué vivieron? El conocimiento, la gloria, y fueron participantes de la naturaleza divina. Eso es epignosis. Somos personas que disfrutamos ese conocimiento de Dios, lo vivimos a pleno. Por esa razón, cada cristiano, cada vez que nos vamos acercando o vamos creciendo, nos vamos desprendiendo de este mundo material y vamos teniendo esas riquezas de gloria, las riquezas de plenitud de Dios. Entonces vamos disfrutando esas bendiciones y las cosas de aquí se tornan pasajeras y es algo ineludible, tremendamente maravilloso. Que Dios nos dé gracia, que Dios le dé gracia y que podamos crecer realmente en fe, en virtud y en conocimiento. Y los otros que vienen tienen que ver con nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra reacción. Y cuando llegamos a vivir esto, podemos ser útiles. Sin esto, no trate ni de salir a la esquina. Trate de mejorar para que Dios pueda glorificarse. Oramos. Padre, muchas gracias por esta noche, por esta bendición. Señor, esa acumulación de conocimiento sea una acumulación de práctica. No solamente la información, sino la práctica. Ayúdanos a practicar estas verdades. Yo te lo ruego, Padre querido, obra. Señor, te pido también, quiero rogarte por los que están necesitados, los que nos están escuchando. Están pasando por problemas, por luchas, dale fuerza. Señor, las peticiones que se han hecho hoy, Señor, por las peticiones que se han pedido. Padre, glorifícate en la suegra de nuestro hermano, pon tu mano sobre ella, por el hermano de Canal Luz, ayúdalo, restaura su vida, a todos ellos, y los que no lo sabemos, las luchas que tienen, pero creemos que tú eres fiel. Señor, y ese conocimiento, tú nos has dado promesas, y queremos aferrarnos a esas promesas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo quiero más de ti y habitar tu presencia. Igual para que crezcas vos y cada día seré más como tú, quebranta mi corazón.
Rey.